Estamos viendo en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y ya sabemos que el libro de los Romanos tiene dos partes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Podríamos decir que esa es la primera gran parte, y la segunda gran parte del capítulo 12 hasta casi la totalidad del capítulo 15. Y pues en el capítulo 12 entran una serie de exhortaciones que se extienden por los capítulos 12, 13 y gran parte del capítulo 15 también. Y estamos viendo en la puerta de entrada a esa serie de exhortaciones, que son los versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo exhorta a sus primeros lectores, hermanos que estaban en una ciudad sumamente imponente a través de la cultura. Algo que hemos dicho siempre es que culturas dominantes terminan imponiéndose. Los hermanos tenían que resistir el liberalismo que había en Roma, el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, la sobrevaloración de lo material. Ese mundo al que ellos se enfrentaron era un mundo muy parecido al nuestro. Y el apóstol Pablo les ruega, les exhorta a que ellos tienen que dedicar tanto su cuerpo como su mente al Señor. Y eso lo que quiere decir es todo nuestro ser, cuerpo y mente dedicado al Señor. Así que vamos a leer ahora nuevamente, viendo la dedicación de la mente en Romanos capítulo 12, y vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, pero vamos a concentrarnos en el versículo 2, en vista de que ya hemos leído y estudiado el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor añada bendición a su palabra. Ahora vamos a ver la mente, y la semana pasada estuvimos viendo que el Señor le dice a su pueblo que tienen que resistirse al conformismo. Por eso llamamos a esta miniserie sobre estos dos versículos, conformados o transformados. Y el apóstol señala eso porque es algo recurrente en la Escritura. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículos 3 y 5, el Señor le dice a su pueblo cuando lo está sacando de Egipto: ustedes no serán como los egipcios, pero tampoco van a ser como los cananeos, que a donde yo los llevo. Tienen que resistir. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 5 y en el versículo 8, el Señor le dice a sus oyentes: no sean como ellos, no sean como ellos. Un llamado a no conformarnos. Y conformismo se puede definir como el cambio de conducta u opiniones de una persona como resultado de la influencia real o imaginaria que ejercen sobre él las opiniones y conductas de otros. Es como que yo tengo una convicción clara, lo cual no es real, sobre quién yo voy a votar en las elecciones, por quién yo voy a votar. Y yo tengo esa convicción. Eso es un caso hipotético, no la tengo, pero supongamos que sí, yo tengo una convicción real por quién yo voy a votar, y yo tengo las razones por las cuales yo voy a votar por esa persona que justifican mi voto a favor de ella. Sin embargo, estoy en una casa donde hay 4 personas más y estamos observando un programa de televisión y viene un anuncio de otro candidato que no es el mío.
y uno de ellos dice, ese es el mejor candidato, esa es la mejor opción. ¿Qué tú piensas de eso, Otto? Digo, sí, yo voy a votar por él. ¿Y qué pasó? Yo tengo mis convicciones, yo tengo mi idea, incluso puedo defenderla, sin embargo, por la influencia de los que están conmigo, yo inmediatamente cedo. Pero, ¿por qué? Y eso plantea algunas preguntas. ¿Qué hace a las personas plegarse a las opiniones de los demás? ¿Cuál es la naturaleza de la presión de grupo? ¿Cómo opera? Y en el caso específico de nosotros, los cristianos, ¿por qué nos vemos tentados a ceder? Leemos ahora Romanos 12, nuevamente en el versículo 2, que es el versículo que estamos viendo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es perfecto. Creo que hay personas que ceden y se conforman al mundo por diversas razones que es bueno nosotros repasarlas. El domingo pasado vimos dos de estas razones. La primera es pobre convicción de quién es Dios. Una pobre convicción, una idea muy raquítica de quién es Dios, a la mínima oferta para conformarme, es posible que yo me conforme si tengo una idea paupérrima de Dios. Es verdad, Dios, un ser finito, infinito, un ser ilimitado, un ser eterno, no puede caber en mi mente ni en el tubo de ensayo de un laboratorio. Pero Dios ha revelado parte de sí que nos da una idea de cuán grande es Él. Obviamente el salmista en el Salmo 145 dice, y su grandeza es inescrutable, no la puedo abarcar, no la puedo asimilar. Y dice el salmista en el Salmo 139, son cosas muy elevadas para mí, no la puedo entender. Y Dios está consciente de esa naturaleza finita y limitada de nosotros. El mismo Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Dios sabe que aún lo que Él revela de Él, nosotros no lo podemos asimilar, pero podemos darnos la idea de lo grande que es Dios. Y la palabra de Dios usa algunos elementos del lenguaje humano para que nosotros podamos tener una idea de quién es Dios. Dice la Biblia que Moisés vio la espalda de Dios. No es que Dios tiene una espalda, es para en nuestra comprensión humana nosotros podamos darnos cuenta que Moisés tuvo una visión parcial de quién es Dios. Y solamente con esa visión parcial, cuando él iba bajando el monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía y resplandecía de tal forma que hubo que cubrirlo porque molestaba la vista de los demás. Con esa visión parcial de Dios, de esa grandeza, de esa exuberancia de Dios, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, con una visión parcial de Dios. Eso nos da la idea de la grandeza y el poder de nuestro Señor. Una persona que aunque sea así como Moisés, tenga una idea somera de Dios, es una persona que va a tener grandes convicciones porque sabe que sirve a un Dios grande, fuerte y poderoso. Pero cuando tenemos ideas pobres acerca de quién es Dios, nos volvemos más vulnerables. Lo segundo que vimos es pobres convicciones de quiénes somos nosotros. Obviamente, cuando no tenemos una convicción de quién es Dios, tampoco vamos a tener una convicción real de quiénes somos nosotros y vamos a tener una crisis de identidad. Hoy vamos a estar viendo que también podemos ceder cuando tenemos una convicción irreal de lo que nos rodea.
no solamente pobres convicciones acerca de Dios, sino una pobre convicción acerca de nosotros mismos. Eso nos va a llevar a una convicción irreal de lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque es una reacción en cadena. Una persona que no sabe quién es Dios, tampoco sabrá quién es Él, pero tampoco tendrá una cosmovisión correcta del mundo. ¿Y cómo esto sucede? ¿Cómo se da o cómo opera esto? Bueno, es una reacción en cadena y es el resultado de las dos anteriores. Si una persona no tiene convicción acerca de quién es Dios, no tendrá una convicción acerca de quién es y tampoco tendrá una convicción para juzgar con justicia la realidad. Y verá la realidad de manera alterada y será tentado a conformarse porque no tendrá una percepción cabal de la realidad. ¿Y cómo opera esto? Bueno, con una persona no tiene una conciencia clara de lo que es la realidad, es posible que la sobrevalore impresionándose con la realidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estamos luchando para no conformarnos al mundo, pero al no tener una valoración real del mundo, es posible que el mundo me impresione y yo me vea tentado a ceder. ¿Y cómo esto sucede? Bueno, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8 es un buen ejemplo. Y les voy a decir qué es lo que relatan esos versículos. No tienen por qué buscarlo. El pueblo hebreo es asediado y cae por las tropas de Nabucodonosor que llegan hasta la ciudad de Jerusalén. La devastan, queman el templo, derriban los muros, matan a todo el que se resiste, pero le dan un salvoconducto a todos aquellos jóvenes de la nobleza que quieren cooperar ahora con el nuevo imperio, es decir, con el imperio babilónico. Entre esos jóvenes estaban Daniel y sus amigos. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 4, que estos muchachos tenían que tener ciertos requisitos. Dice, jóvenes en quien no hubiera tacha alguna. No podían tener defectos físicos, tenían que ser de la nobleza y tenían que tener ciertas dotes de inteligencia. No podrían ser cualquiera. Es posible que cualquiera de nosotros, yo quiero ir, no, usted no califica, por vernos nada más. No, tenían que ser muchachos que pudieran ser impecables ante los ojos humanos, lo que quiere decir que muchos de nosotros nos quedaríamos con el deseo. De todas maneras, son llevados hasta la ciudad de Babilonia. Y hay un contraste marcado entre Jerusalén y Babilonia, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad de Dios, la capital del pueblo de Dios, pero no era una metrópoli. La metrópoli era Babilonia. Recuerden que entre las 7 maravillas del mundo antiguo estaban los jardines colgantes de Babilonia. Recuerden que Babilonia tenía a Nabucodonosor, conocido como Nabucodonosor el Grande en la historia universal, y él un día se para en la terraza de su palacio y dice, esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué. Era una ciudad impresionante, grandes avenidas, se caracterizaba por la gran tecnología que habían desplegado en contraste y detrimento de las demás naciones. Por algo era el imperio dominante. Para estos muchachos salir de aquella aldea llamada Jerusalén hasta la ciudad de Babilonia era para impresionarse. No solamente eso, sino que lo tomaron y ellos fueron a vivir a nada más y nada menos que al palacio donde vivía el rey Nabucodonosor. Y le dijeron, ustedes van a comer del mismo menú que come el rey. Van a comer de la comida del rey y van a beber del vino real. Eso era para que ellos estuvieran impresionados con todas aquellas cosas. Pero había un problema. La ley hebrea les prohibía comer comida que no fueran dedicadas a Jehová Dios. Y dice capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. No se conformaron, pero las condiciones para que ellos estuvieran impresionados y se dieran estaban dadas. ¿Cómo ellos no
pudieron conformarse? ¿Por qué no vinieron y cedieron por las firmes convicciones que tenían de Dios, de su palabra y de esa promesa de que Dios los iba a guardar? No cedieron por una profunda convicción. Sin embargo, cualquiera se impresiona. Yo he estado en lugares que digo, wow, ¿y qué yo hago aquí? Y uno llega a ciertos ambientes y uno dice, wow. Claro, uno no dice, wow, que la gente lo oiga. Uno lo disimula. Y uno trata de como que uno tiene control de todo lo que está sucediendo. Pero a cada rato tiene que estar recogiendo la quijada. ¿Por qué? Porque pero por dentro. Porque uno quiere demostrar de que uno es de ahí. La primera vez que yo fui a la ciudad de Nueva York, me advirtieron, no estés mirando los edificios para arriba para que van a darte cuenta que tú no eres de aquí. Y tiene que caminar rápido. Y yo te parecía un loco, caminando así. Pero ciertos ambientes impresionan. Y la impresión es un mecanismo de seducción. ¿Por qué? Porque uno cree que aquello que lo está impresionando es mejor que lo que uno tiene. De hecho, muchas personas que viven en esos ambientes se creen superiores a lo que vimos en otros ambientes que no son estos. Y no. Pero es un mecanismo para que nosotros cedamos al conformismo. La otra manera es la seducción. El conformismo no solamente puede llevarnos y operar a través de nosotros impresionarnos, sino que hay otro mecanismo que es la seducción. Y la seducción no es más que el estímulo que nosotros sentimos por algo que nos gusta. El enemigo nos ataca o por seducción o por intimidación. Y la intimidación es un arma muy fuerte. Y en el occidente, donde se sobreestima y se sobrevalora lo material, la seducción es uno de los mecanismos. Y lo vemos a través de los medios de comunicación, el mundo ideal que nos presenta la publicidad, el sexo, el dinero, todo eso opera como elemento de seducción para que nosotros nos conformemos. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Y yo estoy tomando este ejemplo porque alguien puede decir, no, eso no es verdad, eso no es así. Pablo se lo está diciendo a un pastor, a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo, tú eres pastor, pero este mecanismo de seducción a través de lo material es tan fuerte que ni tú como pastor escapa a la tentación de eso. No se lo está diciendo a un hermano en una iglesia, no se lo está diciendo a la congregación. Obviamente Timoteo iba a enseñar a esto a la congregación, pero el primero que debía que aprendérselo era él. Y dice, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia no prohíbe el dinero, no prohíbe las riquezas. Lo que le dice a los ricos es que sean ricos en buenas obras. Tenemos que tener una percepción bíblica y cabal de lo que nos dice él acerca del dinero. De hecho, me encanta la expresión, la frase de John Wesley, que decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Lo cierto es que el dinero representa lo material. Y aquí nos dice el apóstol que es la raíz de
todos los males. Es el instrumento por excelencia para seducirnos. ¿Por qué? Porque se combinan los caprichos con las necesidades. O sea, el dinero es una necesidad, pero junto con las necesidades también se filtran los caprichos y las cosas que nosotros queremos hacer por medio del dinero. Y muchas veces llegamos a creer que aquello que nosotros tenemos antojo y capricho, realmente lo necesitamos. Pablo nos enseña por medio de sus escritos que el conformismo opera por medio de la impresión o la seducción o, un tercer elemento, la intimidación. Dice el apóstol Pablo también a Timoteo en la segunda epístola, en capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay ciertas tentaciones que no nos seducen, pero sí nos intimidan. De hecho, cuando algo no nos seduce, entonces el enemigo usa el recurso de la intimidación. ¿Qué queremos decir? Trabajamos en un lugar donde nosotros tenemos control de los procesos, de los procedimientos. Pero viene el jefe y nos dice, mira, este expediente, séllalo y fírmalo. Y cuando los vemos, digo, no, pero jefe, yo no lo puedo firmar ni sellar, porque esto no reúne los requisitos que se establecen. Tú tienes que hacerlo, porque si tú no lo firmas, a ti es que te van a cancelar, no es a mí. ¿Qué hace la persona? Bueno, yo necesito el trabajo. Imagínense una madre soltera que tiene que mantener 3 niños, vamos a ponerlo bien catastrófico, y todos en la familia dependen de ella, tiene esa única entrada. Ella tiene que decidir entre serle fiel a Dios o prescindir del trabajo. Y ella sabe que en lo que va de año, 2 personas han pasado por esa misma posición, por eso mismo. La intimidación. La intimidación no es más que el castigo que tú tienes por no conformarse. Recuerden que el conformismo opera con castigo o con recompensas. Pero ya Pablo nos advirtió desde el inicio de estas 2 exhortaciones cómo nosotros debemos actuar, qué es lo que nos motiva. Os ruego, la palabra rogar significa exhortar, les exhorto, o literalmente que se coloquen al lado mío, eso es lo que significa la palabra exhortar. Os ruego, os exhorto por las misericordias de Dios. Ahí no hay ni recompensa ni castigo, porque la misericordia de Dios no tiene que ver con lo que va a suceder, sino con lo que ya pasó. ¿Y cuál es la gran misericordia del Señor? Que murió por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario y nos salvó. Ahí es que está la motivación nuestra, la gratitud al Señor por lo que Él hizo. Cuando yo me veo tentado a conformarme a alguna situación que me impresiona, que me seduce o que me intimida, yo recuerdo todo lo que el Señor ha hecho conmigo, toda su misericordia, toda su gracia, todos sus favores, toda su fidelidad. Todas las veces que he caído, el Señor me ha dado la oportunidad de levantarme, cómo el Señor me ha librado de los lazos del cazador, cómo el Señor se ha permanecido fiel aun cuando yo he sido infiel. Todas esas obras de gracia y de misericordia es lo que nos va a hacer a nosotros mantenernos firmes en el momento de la seducción, en el momento de la intimidación o en el momento en que somos impresionados. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. John Quincy Adams, que fue presidente de los Estados Unidos, dijo, si la guerra civil ha de venir por causa de la justicia, que venga. No le temo a las consecuencias que vengan como resultado de las buenas acciones y de lo correcto. Lo correcto hay que hacerlo. Al fin y al cabo, nuestra vida está bajo la mano del Señor. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si estamos sufriendo la amenaza por hacer lo correcto, si estamos viéndonos tentados a ceder por serle fiel a Dios, apostemos a nosotros serle fiel a Dios, porque vamos a ver su mano poderosa obrando a favor de nosotros. Vamos a creer en sus promesas. Vamos a ver que Dios va a hacer la obra. Al fin y al cabo, ¿quién usted cree que nos sostiene?
¿El jefe tirano o Dios? Dios es el que nos sostiene a nosotros y aún a esa persona que es infiel a Dios. Lo que pasa es que estamos poniendo nuestra fe en Dios y cuando hacemos eso, entonces no hay nada que temer. Ahora, si nuestra fe es puesta en las circunstancias, en el hombre, entonces vamos a ser tentados a ceder. Hay un ejemplo más que quiero poner acerca de cómo nosotros podemos vernos tentados a conformarnos. Ya hemos dicho que el conformismo opera a través de la impresión, impresionándonos, como a Daniel y a sus amigos, seduciéndonos, estimulando las cosas que nos gustan, o intimidándonos, amenazas para que nosotros cedamos. Hay otro ejemplo que quiero dar que creo que ilustra muy bien de cómo nosotros tenemos que resistir al conformarnos. Y es el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas. Y dice así la Escritura en Hechos, capítulo 17, versículo 18, de la siguiente manera. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán o palabrero con esas ideas extrañas? Otros decían, parece que predica de dioses extranjeros o de divinidades extrañas. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento en específico? El apóstol Pablo estaba en Tesalónica. Allí se arma una conspiración para matarlo y el apóstol Pablo tiene que salir abruptamente. En su salida, él llega hasta la ciudad de Berea y allí se encuentra con una comunidad de cristianos muy piadosos. Y Pablo aprovechó y comenzó a enseñarle las Escrituras. Y dice la Escritura que estos hermanos de Berea eran de los más nobles. ¿Por qué? Porque verificaban en las Escrituras a ver si lo que Pablo les decía era verdad. Quiere decir que todo creyente, mientras está escuchando la exposición de la palabra, tiene que estar escuchando de una manera pensante, razonando y pidiéndole a Dios que le dé el discernimiento para si lo que la persona está predicando, en este caso yo, es mentira o es cierto. Pero usted va a juzgar si es mentira o es verdad si usted tiene un conocimiento acerca de lo que es la Escritura. Por eso estimulamos el estudio de la palabra de Dios. Y Pablo, después que termina en Berea, entonces lo escoltan hacia la ciudad de Atenas, la capital de Grecia. Grecia era la joya más preciada y apetecible de todos los territorios ocupados por el Imperio Romano. Grecia tenía una cultura tan fuerte que a pesar de que Roma lo invadió militar y políticamente, ellos invadieron al mundo romano con su cultura, con su filosofía, con su religión. Tanto es así que a ese mundo del Imperio Romano se le llama también mundo greco-romano. ¿Por qué? Por la influencia de Atenas, cuna de la filosofía. Es la Atenas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, es la Atenas de la academia, es la Atenas que forjaba las grandes discusiones existencialistas acerca del hombre, el origen del universo. Pues Pablo cae allí, en la meca, en el epicentro de la discusión y de la intelectualidad y del debate filosófico. Y entonces este texto que nosotros estamos leyendo nos habla de que Pablo aprovechó su permanencia en la ciudad de Atenas para hacer lo que era su gran pasión, la predicación del Evangelio. Dice la Escritura que Pablo llegó a aquella ciudad y dice que su espíritu se enardecía. La palabra enardecer significa que se sentía incómodo
incómodo al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y cada uno de ellos de los moradores de los atenienses, tenían sus propios dioses y tenían todo un bulevar donde había muchas estatuas, y las personas, según la necesidad que tuvieran, iban a una de estas divinidades representadas por estatuas y allí comenzaban a hacer sus oraciones, sus plegarias, sus sacrificios. Pero le llamó la atención de manera particular a Pablo que había una plataforma vacía que no tenía ninguna divinidad, ninguna estatua, y tenía una inscripción con este título: al Dios no conocido. Ellos eran tan idólatras y querían cubrirse de forma tal que si por si acaso se le quedaba un Dios que existía y ellos no conocían, estaba representado en esa estatua vacía. Y Pablo llega y ve a cada uno de ellos allí haciendo penitencia, clamando, gritando delante de cada una de esas entidades. Sabiendo Pablo lo vacío que era aquello, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan. No solamente ellos son así, sino también aquellos que lo adoran. Estaba una ciudad muy intelectualmente desarrollada, pero espiritualmente deprimida y vacía. Pero allí había filósofos. Y dice este versículo 18 que debatía con los estoicos y los epicúreos. Y los epicúreos eran seguidores del filósofo Epicuro, que era muy dado a la vida de placer y de gratificación material. Y los estoicos eran seguidores de Zenón, de donde viene la palabra estoicismo, que significa pues una vida de mucho ascetismo y privada de dejarse arrastrar de los placeres de la vida. Pues estos dos grupos filosóficos eran contrarios entre sí. Y Pablo estaba dándole a cada uno lo suyo desde la perspectiva bíblica. Pero había personas que estaban reaccionando y le decían: tú lo que eres un charlatán. Y se lo decían en su cara. La palabra charlatán o palabrero, que se traduce así en la versión Reina Valera del 60, es la palabra griega espermólogo, compuesta de dos términos, esperma y logo. Esperma significa semilla, simiente, y logo, palabra. Entonces, originalmente este término se usaba para describir la manera o las acciones de las aves cuando comían semillas. Y la comían, pero siempre dejaban caer otras partes que no se comían, los desperdicios, y venían otras especies más pequeñas y se comían eso que dejaban las aves más grandes. Después vino a pasar al término intelectual y filosófico que describía que es un espermólogo, un palabrero, un charlatán, era una persona que las ideas que él presentaba no eran propias de él, era de otras personas. Era una persona que venía y escuchaba algo de este, algo de aquel, y lo repartía o lo decía como si fueran de él. Ese término hoy en día es descrito con la palabra plagio. Es decir, una persona que no tiene ideas propias y que se le está atribuyendo. Los estudiantes de las universidades saben lo que es eso. Y hay universidades que cuando tú ves algún escrito en el Moodle, que es una plataforma para llevar tareas, y si hiciste copy-paste, ella te va a decir, cuando tú le das el paste o lo pegas, te va a decir, eso no es suyo, y te da un porcentaje. Dice, solamente aceptamos un 20% de referencia y usted sobrepasó ese 20%. Así que fájese a estudiar otra vez. Y no se lo recibe, no lo puede subir. Porque te está dando asuntos que ellos lo registran. Entonces, en el mundo académico, decirle a una persona que se vende como experto, usted lo que es un plagiador, es enterrarlo intelectualmente. Yo conozco casos de profesores que han tenido que renunciar a centros universitarios acusados de plagio. Y el plagio incluso es punible ante la ley. A Pablo lo que le están diciendo es plagiador.
tú estás discutiendo con los estoicos, con los epicúreos, y ahora te quieren llevar al Areópago, al consejo. ¿Y cómo lo van a llevar al consejo si este es un plagiador? Era la acusación más grave que podían hacerle a una persona que está en la batalla de las ideas. Le están diciendo, tú no calificas, tú eres un plagiador, tú eres un impostor. ¿Qué estaban haciendo con Pablo? Intimidándolo. Pero Pablo no se dejó intimidar, porque es Pablo que le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y cómo responde Pablo a estas acusaciones? ¿Qué hizo el apóstol? Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres un plagiador, pero yo te exhorto con el evangelio. Tú eres un charlatán, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú no puedes hablar aquí en el consejo porque tú no tienes nada original, pero vengo con la bendita palabra de Dios que sí es original. No pudieron pararlo, no pudieron menospreciarlo, lo intentaron, pero cuando una persona tiene firme convicción del Dios a quien sirve, tendrá una firme convicción de quién es Él y no dejará que la realidad ni lo impresione, ni lo seduzca, ni lo intimide, porque venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Pero hay que tener una convicción. Por eso yo a veces cuando voy a la universidad me encuentro con jóvenes cristianos y están en su ambiente. Y yo les digo, Dios te bendiga. Y dicen, ay, gracias. Y así es que responde un cristiano cuando le dicen como, Dios te bendiga. ¿Cómo que responde un cristiano? Dios le bendiga. Amén. Pero están en el ambiente. Pero si están impresionados, seducidos o intimidados, dirán, ay, gracias, pero gracias se le dice a cualquiera. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La realidad es que cuando vemos en la iglesia, decimos, pero hay gente que han cedido al evangelio. Y personas que en un momento determinado di que eran creyentes y ahora no lo son. Incluso hay personas que dicen, sí, yo era, pero me salí. Pero realmente eran. Pero estaban en la iglesia. Pero dieron testimonio. Yo creo que quien mejor explica eso es nuestro Señor Jesucristo con la parábola del sembrador. Miren lo que dice Mateo 13, versículos 5 y 7, y esto debe de servir para nosotros evaluarnos si ese es el perfil de cualquiera de nosotros. Mateo 13, 5 y 7. Otra parte dice que el sembrador salió a sembrar y había semillas que cayeron en el camino, entre pedregales y entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Miren lo que pasó con la que cayó entre los pedregales y la que cayó entre los espinos. Mateo 13, 5 y 7. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué significa eso? El Señor lo explica en los versículos 20 al 22 del mismo capítulo 13. Miren lo que explica el Señor de esto. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo.
Y está entre nosotros, gozoso, cantando, aleluya, gloria a Dios. Y en todas están. Versículo 21. Pero no tienes una raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Cómo se llama eso en el contexto del conformismo? La intimidación. Pero cuando lo intimidan, cuando está en ciertos ambientes donde se tiene que escoger entre lo que dice que está creyendo y las amenazas, cede. Entonces no es un verdadero creyente. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese que oye la palabra, también la oye. Mas las preocupaciones del mundo, y oiga cómo dice, y el engaño de las riquezas lo ahogan y se queda sin fruto. Se deja seducir. Yo recuerdo a esa joven que me dijo, yo no voy a desperdiciar mi vida en una iglesia. Y me dijo literalmente, yo soy muy linda. Esas no son cosas que yo me invento, ¿ok? Me lo dijo. Y me hizo así. Al cabo que ni quería. O sea, menospreciar así el evangelio es indicador de que no lo ha conocido. Porque todo el que conoce a Cristo, si de algo se va a recordar, es de las palabras de Cristo: separados de mí, nada pueden hacer. A Policarpo, discípulo del apóstol Juan, está en una hoguera y le dicen, vamos a hacer de tu muerte menos dolorosa si niega a Cristo. Y las palabras de Policarpo fueron, 86 años tengo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a negar a aquel que me lo ha dado todo? Una persona verdaderamente creyente piensa de esa manera. Cuando el conformismo, por medio de cualquiera de sus manifestaciones, por cualquiera de las armas que usa para llevarnos a ceder, ya sea impresionándonos o tratando de seducirnos o intimidándonos, nosotros debemos recordar las misericordias de Dios. Debemos recordar quién es Dios, su grandeza, su amor, que no resiste ni tolera el pecado. Debemos recordar la identidad que nosotros tenemos. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Recordemos sus múltiples gratitud, gracia y misericordia, que debemos responder con gratitud. No os conforméis, no nos amoldemos. El domingo que viene, por su gracia y por su misericordia, terminaremos ya con lo que nos resta.